nuestro programa de Hablemos. Hoy en día estamos con unas hermosas mujeres de Dios y aquí está por aquí. Hola, soy Mirna López, mucho gusto. Hola, mi nombre es Erika y es un placer estar aquí. Y mi nombre es Ariana, pues es un gusto de estar aquí con ustedes. ¿Qué les pareció hoy lo que el pastor nos compartió el día de hoy? Fue algo muy especial, ¿verdad? Porque hablaba de ese versículo que nos encanta escuchar, ¿verdad? De cuando dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. Ese fue, ¿cómo se llama? El tema del día de hoy. Exacto. Y la verdad que Dios nos habló de una manera poderosa. Créanme que yo, pues como ustedes saben, yo vengo, nosotros todos venimos al servicio de las 9. Sí. Pero yo me quedé como que, ok, necesito escucharlo otra vez. Amén. Porque realmente a mí me encantó, Sí, y es que nuestro pastor nos hablaba de lo que realmente Dios quiere hacer en nosotros, pero no solamente nosotros, no solamente quiere que nosotros seamos bendecidas, sino que también quiere bendecir a nuestras familias. Amén. Quiere bendecir a nuestras generaciones, a las que vienen atrás de nosotros. Exactamente. Así es que imagínate qué tremenda la palabra de hoy, porque ahí es donde podemos ver realmente el amor de Dios por nosotros, el amor de Dios por cada uno de los que están ahorita viéndonos. Nos hablaba nuestro pastor de la importancia que tiene el que nosotros estemos congregados cada domingo. Nos hablaba y nos explicaba por qué es que nosotros venimos todos los domingos a la iglesia, porque es que venimos a célula todos los jueves. Bueno, pues la importancia es esa, es que realmente estamos haciendo lo que Dios nos pide, que es que vayamos y hagamos discípulos. Así es. Y como decía el pastor, primero hay que aprender a ser discípulo para poder después ser discípulo. Correcto. Y eso es algo tan importante, porque a veces uno cree que ya puede entrar y saber todo, ¿no? Primero hay que alguien que te instruya, que te ayude, porque todos iniciamos con que necesitábamos ayuda. Y ya después que nosotros estamos encaminados, que aprendemos a servir a Dios, ya podemos nosotros hablarle a los demás de la palabra de Dios. Exactamente. Amén. Y dice en Josué 24:15, el pastor nos compartía esta palabra y dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y luego dice esta declaración, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Y eso hablaba Josué, le estaba hablando al pueblo, les estaba enseñando, ¿verdad? Que ellos escogieran. ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? O sea, ¿se acuerdan que el pueblo de Israel fue rebelde contra Moisés? Y bueno, y si ustedes se preguntan, ¿quién era Josué? Josué era el asesor que tenía Moisés. Moisés, exacto. Sí, entonces, pues hemos visto, ¿verdad?, cómo este pueblo muchas veces habló mal contra de su líder, Moisés. Sí. Pero cuando Josué tomó el lugar de Moisés, fue como ese asesor de él, ¿verdad? Josué les dijo, o sea, decidan ustedes ahora a quién quieren servir. ¿Al Dios de sus padres? Porque decía el pastor, incluso en la Biblia, Dios, los dioses vienen en letra chiquita. En letra chiquita los que servían a sus papás, ¿verdad? Ajá, el verdadero Dios lo dice en mayúsculas, porque solamente hay un Dios verdadero. Amén. O sea, un Dios al que tú debes de servir, al que te debes de inclinar. Y eso es lo que Dios quería mostrar al pueblo de Israel, pero él a veces venía con esas costumbres arraigadas de la familia, que a veces yo sé y a veces es comprensible que es difícil dejarlas, porque a veces muchas personas están ligadas como a
costumbres A de las la familia costumbres, sagrada. exacto. Pero eso es la importancia de orar y de decirle a Dios, Señor, revélame qué está bien, o sea, revélame qué es realmente lo que tengo que seguir o qué en Correcto. mi vida yo estoy haciendo que es incorrecto, que no me deja recibir la bendición de parte tuya. Exacto, Exactamente. exacto. Y cuando hablaba de eso, Dios me hablaba a mí y digo, eso pasa muchas veces. Hay veces como líderes nos encontramos con personas que no quieren seguir la instrucción. Exacto. Y el pueblo de Israel había visto milagros. De hecho, el pueblo de Israel se rebeló. Se rebeló. Se rebeló porque ellos llegaron a un punto donde ellos ya querían hablar directamente con Dios. O sea, ya no querían que Moisés les diera las instrucciones. Querían saltar a Querían Moisés. saltar a Moisés, exacto. Ajá. Entonces, no podemos hacer eso. Nosotros no podemos saltar la autoridad que Dios puso delante de nosotros. Exactamente. Y cuando no entendemos esa parte y queremos cruzar la autoridad que Dios puso delante de nosotros, ¿quiénes son las autoridades aquí ahorita? Pues son nuestros pastores, y nuestros líderes. Entonces nosotros no podemos brincar esas autoridades. Y como decías tú, ¿verdad? O sea, hay que aprender a ser discípulo Amén. para que nosotros podamos hacer discípulos, para que nosotros también sepamos enseñar a las otras personas. Imagínate que nosotros digamos, no, yo no quiero ir al pastor, yo quiero hacerlo, quiero escucharlo directamente de Dios. Entonces estamos aprendiendo mal, no estamos siguiendo las instrucciones. La razón es que no estamos dejando que nos dirija Dios. Porque a veces Es que- nosotros nada más queremos como la bendición, o sea, Sí. Dios te va a bendecir, pero antes No, de la bendición hay una instrucción. exacto, y como dice Eso es Aris, muy importante. que a veces la gente dice, no, yo con Dios, Sí. yo con él, yo con el pastor no, yo con mi líder tampoco. Entonces la gente no entiende que no funciona así. Exacto. Por eso Que lo es importante Dios también. usando al pastor, a nuestro pastor, Sí. y Dios usando a nuestros líderes. Y cuando Exacto. uno Para entiende poder- eso, uno se deja Exacto. lavar los pies, ¿sabes? La Exacto. importancia de dejarnos lavar Sí. los pies cuando Exacto. algo correcto no está en nuestra vida, entender y decir, tienes razón, o sea, me duele, me pesa, porque no Claro, es fácil, claro. pero Y es que entiendo y obedezco. el pueblo no era humilde, o sea, ellos Sí. no querían, No. o sea, habían visto señales, Así es. milagros, Milagros. que Dios usó a Moisés. Sí. Pero ¿qué hizo el pueblo? Pues se rebeló, puso rebelde, se se puso puso al tú por rebelde. tú. Y hay Ujú. veces que si nosotros como líderes no nos guardamos y perdonamos inmediatamente, porque tenemos que entender que va a haber personas que dicen, no, yo no quiero. Claro, Entonces claro. tenemos que de esa parte respetar. Por eso Josué, ¿qué les dijo? O sea, elijan. O sea, fue como que bien claro. O sea, Bien claro, ¿qué sí. quieres hacer? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Entonces, Exacto. pues yo creo que Josué dijo, no, esto no se va a repetir. Y eso que comentas sí. tú, fíjate, me hace como rema en el versículo que leyó el pastor, Sí. que está en Mateo 5:22 y dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ese versículo, Wow, está cuando el poderoso. pastor lo estaba leyendo, yo ya conocía este versículo, lo había Sí. leído muchas veces y honestamente yo sabía esto y Sí. por eso es que nosotros entendemos y sabemos que no podemos ni siquiera decirle a la persona menso, porque eso nos es pecado, no podemos decirle la palabra tonto, porque nos es pecado. Exacto. Entonces, ni siquiera eso podemos ofender a las personas. Y aparte, el enojo. O sea, Que tenemos que cuidar mucho esa parte. Mucho esa parte, Porque sí. realmente como líderes nos vamos a ir enfrentando con diferentes caracteres Claro. de las personas. Y tenemos nosotros que perdonar al instante. No debemos dejar el enojo Exacto. que nos mueva, porque el enojo nos hace mal, nos aparta de Dios. Así como a Moisés, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Y porque también en Sí. el trabajo, o sea, aún que las personas son líderes, también están trabajando en ellas mismas. Pues es un Exactamente. proceso Claro. personal siempre donde
Claro. es una lucha personal con la carne propia, con la Sí. carne del prójimo, o sea, realmente es una lucha y el en Señor, general. Y a diario. El Señor le Exacto. dice, Moisés, tú no vas a entrar, tú no vas a tener la oportunidad de hacerlo, vamos a dejárselo a alguien más. Y este hombre fue Josué, Así que es. Josué dijo, ok, yo no me voy a poner a discutir, Sí. a pelear con nadie, yo les voy a decir a quién quieren servir, al Dios de la D chiquita, De las de chiquita. a la de chiquita, Sí, el que o al- sirvieron sus papás, o quieren servir a esos dioses, ¿no? O a Dios. O a Dios. Y exacto. entonces, así como que les dio un ultimato. Un ultimátum, O sea, sí. miren, hay veces que nosotros decimos, y el pastor dijo, o sea, realmente ese versículo que dice, nosotros serviremos, o sea, mi casa y yo serviremos a Jehová, es una declaración Así es. que nosotros hacemos. Pero, hay un pero, tenemos que seguir las instrucciones. Así es. Exacto. No podemos decir, ok, sí, mi casa y yo. Pero no, tenemos que seguir las instrucciones, porque si no seguimos las instrucciones, no podemos llegar a hacerlo. Porque decía el pastor, no solamente es creer, sino es también seguirlo, Sí. decidir a seguirlo y Amén. que nosotros reconozcamos que Jesús es nuestro maestro. Sí. Al ser Amén. nuestro maestro, nosotros seguimos las instrucciones que Sí. Él nos dice Amén. mediante su palabra, porque es importante creer, pero después de creer, seguirlo, para que Él empiece a transformar nuestras vidas de la manera que Él quiere. Sí. Y es importante, es una promesa tan bonita que dice, ok, si tú me sigues, no solamente tú, sino toda tu familia va a ser Toda tu salva. familia te va Es una se- promesa tan Amén. preciosa. se va a ver Ahora, afectada para bien. Exacto. Así es. ¿Qué es creer? ¿Qué es creer en Jesús? Bueno, pues creer es seguirlo. Es seguirlo. Cuando tú crees en Jesús, tú vas a seguirlo. En Hechos 16:30 dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, los discípulos de Jesús, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu toda tu casa. casa. Bueno, esta historia que era cuando estaban los discípulos, uno de los discípulos de Jesús, los metieron a la cárcel por predicar a Jesús. Cuando ellos estaban en la cárcel, hubo un gran terremoto. Entonces, en ese terremoto, pues obviamente, imagínense, se estaba cayendo toda la cárcel ahí. Y el carcelero quería suicidarse, entró en ¿cómo se dice? Pánico. En pánico, En pánico. y se quería suicidar. Y los discípulos de Jesús le dijeron, no, Aquí no estamos, no te hagas eso. preocupes. No hagas eso. Y él entonces les hizo caso. Es que él sabía que le iba a ir mal, Exacto. ¿verdad? Se iba a ir al infierno, literal. ajá. Exacto. No, pero él sabía que si ellos escapaban, Ajá. a él el le castigo iba iba sobre él. claro. iba a ser- Ese- por eso haber dicho, no, pues yo aquí me mato. Ajá. Sí. Pero Sí. ellos le dijeron, no lo hagas. Entonces, cuando ellos fueron, se salvaron, no se murieron ni los discípulos Sí. ni el carcelero, él les pregunta a ellos, ¿cómo hago yo para ser salvo? Y ellos le dicen, pues cree en Jesús y tú serás salvo y los de tu casa. Pero Qué él poderosa creyó por palabra. el testimonio de los discípulos, Exacto. porque él vio algo En verdaderamente ellos. Sí. poderoso en los discípulos. Exacto. Por eso vieron su ejemplo y le dijo, oye, quiero ser salvo, ¿qué hago para ser salvo? Quiero conocer ese por el Dios. Quiero conocer ejemplo ese Dios que y el ustedes testimonio de la predican. vida de los discípulos. Sí, porque ellos los encarcelaron porque predicaban a Jesús. Y él les dijo, yo quiero ese Dios que tú predicas. ¿Quién es ese Así es. Dios que tú predicas? Ese que te da paz en medio de que estés en la cárcel, pero Ajá. tienes paz. Amén. Eso es Amén. importante. Amén. Y sí, y pues también creer es seguir sus instrucciones. Amén. Es hacer su voluntad, porque realmente hay veces que pasamos situaciones en la vida donde decimos, pero si voy a la iglesia, si voy a la célula, si hago esto para Dios, si hago lo otro. Pero le decía a una persona esta semana, le digo, quizás el Señor nos quiere enseñar algo cuando estamos pasando por situaciones. Quizás hay una instrucción que no hemos sabido
seguir. Así es. Y tenemos que pedirle, Espíritu Santo, Así es. revélanos, enséñanos. Amén. ¿Qué Amén. quieres que aprendamos de esta prueba que estamos viviendo? Amén. Porque a veces echamos la culpa al diablo, que el diablo me está haciendo. No, es que, ¿qué nosotros estamos haciendo? Porque hay una promesa para los hijos de Dios, es de que Él nos va a proteger, Así que es. Él nos va a guardar en todo momento. Pero hay Amén, veces que amén. el Señor, a quien ama, es cuando nosotros amamos a nuestros hijos, ¿verdad? Claro. Pero si los amamos, tenemos que corregirlos, Ah, tenemos exacto. que enseñarlos. Exacto. Entonces, así es Dios también con nosotros. Permite que vivamos pruebas, situaciones, para que nosotros como hijos de Dios podamos Cambiar. cambiar Claro, y, claro. y alinearnos a la palabra de Alinearnos Dios. a la palabra Es de como Dios. cuando yo tengo, bueno, tengo un hijo de 14 años, pero cuando estaba más chiquito, él era más así como que de mentir, de que como para que yo no lo regañara, pero realmente él muchas veces me decía mentiras. Entonces yo siempre lo cachaba, le decía, eres malo para mentir, tú no me engañas. Pero tenía que corregirlo, Claro. tenía que enseñarlo, hey, Claro. eso no es correcto. Y hay veces que le tenía que prohibir hacer algo que le gustaba porque él hacía las cosas así, ¿verdad? Entonces, hay consecuencias. Y Así entonces es. así es con Dios. Claro, ¿Sí o claro. no? Es como que Dios a quien ama corrige. Así es. Amén, Ajá. Y Él amén. siempre está como esperando, ¿saben? Y Sí. es importante empezar a seguirlo. Y cuando uno toma la decisión de seguirlo, entonces pedirle a Dios que nos dé oídos para aprender sus enseñanzas. Amén. Porque Sí. también es aprender y al aprender cambiamos la vida. Como dicen, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Porque la Biblia está llena de instrucciones en que Amén. te dice una manera de vivir, es cambiar la manera de vivir para poder recibir la bendición de Dios y que la presencia de Dios pueda estar sobre nuestra vida y Él se pueda manifestar de la manera más perfecta que Él quiere para nosotros. Sí, hay un Amén. versículo que dice Romanos 5:12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero ustedes saben, Amén. Adán y Eva pecaron y automáticamente su espíritu murió. Así es. Amén. Ya no podían escuchar a Dios. Entonces las generaciones después de ellos nacieron así, de ¿Con esa espíritu manera, con muerto ya? espíritus muertos. Ya tenían Ya no espíritus podían muertos. escuchar a Dios. Por eso muchos de nosotros vinimos a la iglesia quebrados, quebrantados, Sí. porque desde pequeños no nos enseñaron la instrucción. Exacto. No nos criaron de la mejor manera posible y le agradecemos a nuestros padres por eso estamos bien, ¿verdad? Pero digamos, venimos quebrados, venimos porque tomábamos malas decisiones, pero ahora que estamos en Cristo, dice la Biblia que somos nuevas criaturas. Amén, Que amén. ya ahora somos nuevos en Cristo, que ahora nosotros podemos ser diferentes. Ahora, Entonces, ¿cómo sí. es que nuestro espíritu puede revivir? ¿Cómo es que nuestro espíritu que ha estado muerto por mucho tiempo? ¿Por qué? Porque pues éramos ignorantes a la palabra, porque no conocíamos del Evangelio, porque quizá Exacto. no habíamos escuchado el Evangelio, pero hoy tenemos la gran oportunidad de tener este programa, por ejemplo, de Hablemos, donde podemos hablar a las personas del Evangelio, podemos explicarles ¿Cómo pueden ser salvos? ¿Cómo pueden obtener ustedes la salvación? Y es pues sencillo. Nosotros ahora vivimos porque Cristo murió en la cruz. Y Amén. el pastor daba el ejemplo de Nicodemo, que Ajá, Jesús sí. le decía, oye, ¿cómo puedo volver Jesús le decía, para seguirme tienes que nacer de nuevo. Volver a Y nacer. decía, ¿cómo puedo hacer? ¿Tengo que volver a entrar al En vientre, el vientre de de mi su madre? mamá, sí, No, no. es tomar una decisión de vida, o sea, nacer de Volver a nuevo. nacer. Tomar la decisión de las cosas que viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Y cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestros corazones, la Biblia dice que como ese espíritu que estaba muerto, vuelve a vivir. Vuelve pero a vivir. necesitamos nosotros nacer de nuevo. Así Por eso es. Jesús le decía a Nicodemo, y estoy segura, como decía el pastor,
que él le decía a sus discípulos, o sea, constantemente, o sea, esa palabra, tenemos que nacer de nuevo. Porque una persona puede escuchar el evangelio, pero no nacer de nuevo. Exacto. Y sus vidas no pasa nada, sus Exacto. vidas no cambian. Por eso esa es una decisión. Es una O sea, decisión. Nacer de nuevo espiritualmente Es una decisión personal. Exactamente. Es algo que tú tienes que decirle, Señor, ya no quiero esa vida. Yo Amén. quiero ahora vivir bajo tu instrucción. Amén. Yo quiero seguirte a ti, pero necesito que tú me ayudes. Así Y cuando la persona recibe a Jesús, eso es lo que pasa. Sí. Su espíritu regresa a la vida. Ahora podemos escuchar a Dios. Ahora nos equivocamos menos. Es la verdad. Claro, Porque la claro. importancia de la comunión con el Espíritu Santo, Exactamente. que te alerta de las cosas, o incluso cuando ya las hiciste y fallaste, te dice, Sí. eso no está bien, o sea, pide Claro. perdón y tú te arrepientes, porque ahora ya no estás solo, ya no te manejas por ti, sino el Espíritu Santo ya te maneja. Y ya te Exactamente. empieza a Exacto. alertar de las cosas buenas y las malas, incluso lo que estás diciendo. Exactamente. Ahora todos Te sabemos, redarguye. exacto, sabemos que el pecado trae muerte. Exactamente. Y no trae muerte física, trae muerte espiritual. Espiritual. Entonces, cuando nosotros estamos pecando constantemente, literalmente nuestro espíritu muere. Entonces, automáticamente, más bien, nuestro espíritu muere y con ello, pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en nuestra vida? Pues muere automáticamente todo, muere tu vida familiar, muere tus finanzas, A veces muere hasta tu siento que hasta matrimonio. puede morir un poco de conciencia, porque Sí. incluso si haces cosas malas dices, bueno, pues ya, de todas maneras ya me porté mal, ¿qué tanto es ¿qué poquito? pasa ¿Qué si me tanto es porto otra vez poquito? mal? Exacto. Entonces muere un poquito de tu Sí. conciencia de decir, bueno, pues ya, de todas maneras ya me porté mal, ¿qué Exacto. más me puede ir? Y por no eso es que correcto. necesitamos la Exactamente. salvación. Así es. Necesitamos la salvación. ¿Por qué? Por el efecto del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado siempre va a traer muerte. En Romanos destrucción. 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Cristo Jesús. nuestro Señor. Amén. Amén. Entonces, recordemos el pecado de Adán y Eva. Desde ahí es que venimos heredando Ajá. el pecado. Entonces, el efecto del pecado nuestro, más el pecado de nuestros papás, más el Ay, pecado sí. de nuestros abuelos, Tercera, de nuestros cuarta generación. tercera y cuarta Sí. generación, Viene persiguiéndonos. Viene persiguiéndonos. Ahora imagínense cuánto pecado hay. Ahí echarle los de Exacto. nosotros. O sea, aparte, ¿verdad? Ajá. O sea, es demasiado. Entonces, Cristo vino y murió por nosotros y vino y murió por nuestros pecados. Sí, y por eso es que uno tiene que cortar esas cadenas. Exactamente. De, ¿cómo se llama? Como esa herencia que nuestros antepasados Y ahora nos dejaron. Y alguien decía, ay, pues nos fuera dejado de perdido dinero, pero bueno, el mal carácter No. nos lo heredó. Nos lo heredó, sí. El mal genio. El mal genio. O dice, nosotros somos responsables de o heredar bendición O heredar o maldición. hacer víctimas a nuestras Exacto. generaciones. Exactamente. Porque pueden ser víctimas nuestras generaciones de nuestros actos. Sí. Pero también, si seguimos a Jesús, nosotros podemos heredar las bendiciones que Jesús y que Dios prometen. Amén. Sí. Habla también una historia, ¿se acuerdan de lo que hablaba el pastor? De una mujer que cambió el rumbo de su familia. Entonces, Sí. pues, ¿se acuerdan que hicieron Josué? Mandó a los 10 espías Sí. a esa tierra, como andar vigilando. Andaban ahí. vigilando, sí, Ajá. Y esta mujer, ¿qué es lo que pasó? Esta mujer no conocía de Dios, pero ella escuchó Ella escuchó de Dios. de Dios. Sí. Y ella dijo, yo quiero eso. Yo quiero eso. Pero, hasta les dijo, yo les voy a ayudar, pero quiero que salven a mí y a mi familia. Y ella reconoció. Y fue que la única- Sí, la fue única la única. familia Pero que ella, vivió. lo más importante, lo más bello de esta historia Sí. es que ella reconoció que había hecho muchas cosas malas. Ella reconoció que había llevado una vida Desordenada. de pecado, una vida desordenada. Entonces, cuando ella escucha de Dios,
ella dice, yo quiero ese Dios. Ajá. Así es que esa es la oportunidad que hoy Dios nos ofrece. Que Exactamente. ahora que nosotros estamos escuchando de Dios, anhelamos venir a buscarlo, anhelamos buscar, estar aquí en su presencia, entrar en su presencia cada día, anhelamos ir a una célula. Sí. ¿Por qué? Porque queremos saber más de Él, queremos aprender de Él, Sí. queremos que Él nos enseñe. Y ahora Y entendemos yo que creo- no nada más es por mi salvación, sino que toda mi familia Toda está nuestra bien familia. incluida en la promesa de Sí, Dios. exactamente. O sea, si mi familia empieza a ver en mí mi testimonio, me van a empezar a seguir y a seguir. Amén. Tú, oye, porque tú estás cambiando, yo quiero lo que tú tienes, Exacto. entonces tu familia te va a seguir. Y juntos, como dice la promesa, yo y mi casa serviremos Serviremos al a Señor. Ajá. Y yo me pregunto, o sea, a mí, cuando leo la Biblia, a mí me gusta como repasarlo y repasarlo. Yo quiero entenderlo, profundizarlo de una manera. Y esta mujer me hace pensar a mí que Dios miró en ella, en lo más profundo de su corazón, Así es. un cambio en su vida. Ella quería algo diferente. Muy seguramente ella estaba harta de la vida que estaba viviendo. No sé, me da como eso, como que me da ese pensamiento, y por eso es que Dios Dios le permitió A que ella. ella fuera salva. Amén, amén. Su casa, su familia fuera salva. Y la verdad también me habla también esto, de cuando uno vino a Cristo. ¿Se acuerdan ustedes Sí. cómo vinieron a Sí. Cristo? Sí. La verdad, A mí Dios me trajo a rastras. La verdad, honestamente, el Señor me trajo a rastras, me trajo cuando yo ya de verdad decía, yo necesito a Dios. Yo no sabía nada de Dios, nadie me había hablado de Dios, en mi casa nunca me hablaron de Dios, pero yo llegué en un punto en que yo dije, hay un Dios, sé que hay un Dios, nunca me han hablado de Él, pero yo sé que hay un Dios y yo vine y lo busqué. Me recuerdo que fui a una célula, me invitaron a una célula, les estoy hablando de hace más de 26 años de eso, y de ahí me preguntaron, ¿quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Yo no lo pensé dos veces. Yo no sabía qué era eso, pero yo dije, esto es algo bueno. Y yo dije, sí, sí quiero. Acepté a Cristo en mi corazón hace 26 años y la verdad que es la mejor decisión que yo he podido tomar en mi vida. amén. Amén. Y yo creo que, bueno, yo vine, gracias a Dios, por mi mamá, porque ella se levantó en la familia y empezó a venir Gloria a a MC Dios, Church gloria a primero Dios. que yo. Y de verdad, como dice Mirna, a veces yo venía Obligada. obligada, porque, bueno, no obligada, sino que mi Sí, mamá, como, ándale, ándale, vamos. vamos, sí. Y, ok, pues, ay, no tengo nada que hacer, déjame ir. Pero una vez que el pastor nos invitó a recibir a Cristo en su corazón. Yo no sé qué pasó dentro de mí. Yo pienso que mi líder y mi mamá estaban orando. Yo lloré mucho. Yo me arrepentí delante de Dios. Yo le dije, Señor, tenía yo creo que alrededor de 18, 19 años. Y yo ya tenía a mi hija. Y haz de cuenta que yo lloré bastante. Yo le dije, Señor, a mi corta edad, yo ya estaba amargada, yo ya estaba dolida, ya estaba de una situación donde si Dios no me salvaba, quizás no sí. sé dónde yo estuviera. La Por eso- verdad, le agradezco al Señor porque hubo una mujer que se levantó por su familia. Por eso hay una parte muy importante que Dios nos dice que nosotros no lo escogimos a Él, Él Él nos nos escogió. escogió a O sea, nosotros. desde Amén. antes Él ya había posado su mirada sobre Amén. nosotros y Él movió las cosas, las situaciones, como dijo el pastor. Las personas que están aquí no es porque la persona la invitó, sí la usó Dios, pero Dios empezó a mover todo para que esa persona pudiera estar escuchando el Evangelio Exactamente. y recibirlo en su corazón. La verdad que sí, o sea, yo me recuerdo en esa ocasión, ¿verdad? Que mi vida cambió. O Así sea, no era como que los problemas me los quitó inmediatamente, pero lo que recibí en mi corazón, la sanidad que recibí en mi corazón fue lo más bello que Amén. pude haber experimentado. Y yo le dije al Señor, llorando, Señor, por favor, nunca me sueltes de tu Amén. mano. Y para la honra y gloria de Dios, que ay, me puse un poco sentimental, ¿verdad? Mis hijos están haciendo lo mismo. Amén. Mis hijos están viviendo lo mismo. Mi hija sirve a Dios.
Pero no solamente como decíamos, sino busca seguir la instrucción. Porque tú ya estás viviendo la promesa que tu familia y tú seguirán a Amén. Jehová. Tu Amén. promesa ya la estás Amén. viviendo. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. Y la semana pasada mi hijo de 15 años fue a como un campamento con su célula, y la verdad lo que se vivió ahí fue algo sobrenatural en él. Realmente es como él como que se nació de nuevo, porque ahora lo veo que ora, lo oigo que ora. O sea, que antes sí como que yo lo motivaba, que hazlo, pero ahora es como por él mismo. Amén. Y verlo leer la palabra de Dios, claro que a veces le tengo que motivar, mi hijo, ¿leíste hoy? Pero realmente ya está ahí en su corazón y realmente vale la pena seguir a Dios. Amén, Vale la amén. pena Y es que seguir una la de las instrucción. cosas que hemos aprendido es que nos decía nuestro pastor el domingo pasado, de hecho lo predicamos en la célula, Amén. que nosotros como padres tenemos que ir dice él, que vayas por los tuyos. O sea, Sí. nosotros tenemos que ser ejemplo para nuestros Exactamente. hijos. Y cuando nosotros somos ejemplo, tarde o que temprano, ellos van a hacer lo mismo que nosotros. Si ellos nos miran orando a diario, si ellos nos miran leyendo la Biblia a diario, si ellos nos miran sirviendo a Dios a diario en todas las áreas, porque a Dios se le sirve en muchas áreas. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ellos? Ellos lo van a hacer también. Así Ellos es. van a hacer lo mismo que sus papás les están enseñando. Porque tú le estás enseñando una Exacto, tradición nueva. exactamente. Tú les estás enseñando enseñanzas nuevas de parte de Dios. Y enseñando Exactamente. sobre todo que esta es la idea de Dios. Así es. Entonces, cuando ellos ven eso en nosotros, es como dice Aris, Alejandro, bueno, mira, en gloria a Dios, ya entró él también en la promesa del Señor. Y así va a ser en tu familia, en tu casa. Si tú eres el primero, aleluya y gloria a Dios, porque vas a ser el primero, pero vas a ser, toda tu familia va a venir. Va a ser el primero de las generaciones Amén, benditas amén, que vienen, porque amén, amén. uno por la sangre de Cristo puede Amén. cortar esas cadenas de maldición de las generaciones pasadas, de nuestros familiares, pero a partir de nosotros podemos crear una generación de bendiciones. Amén. Y sobre todo de servicio ¿Y quién a no quiere Dios. bendiciones para sus hijos, verdad? Amén. Sí, pero Ver a sus es algo hijos bien prósperos hermoso. en todo lo que hagan. Ver una Exacto. familia completa sirviendo a Dios Oh, es sí. algo hermosísimo. Y feliz Entonces, y Amén. contenta Amén, y libre. amén, Eso es lo sí. que tú más puedes disfrutar de una familia Amén. que siga al Señor. Sí. Libre, feliz, Amén. confiada de que Jesús está al mando de todo, aunque pases por situaciones Claro, difíciles. claro. Pero que Jesús siempre esté al pendiente, que Él vaya enfrente de nosotros luchando. Sí, Amén. y como decías tú, ¿verdad? Que, que el Espíritu Santo, ¿verdad? Es el que convence de todo pecado. Así es. Amén. Entonces, cuando nosotros comprendemos que tanto daño nos trae el pecado, y que la solución queda cuando nosotros servimos al Señor. Entonces, hablábamos de eso, ¿verdad? O sea, ahorita de que acerca del enojo tenemos que cuidar esa parte, pero tenemos que asegurarnos, ¿verdad? Que el Espíritu Santo esté dentro de nosotros. Porque yo le decía a una persona, si tú no sientes como, ay, es que no fui a la iglesia, no te sientes mal por eso, es que algo está pasando, hay un poquito rojo. Exacto, Tenemos exacto. que, porque cuando el Espíritu Santo está contigo, te va a hacer sentir mal. Así es. Te va a decir, hey, te falta algo. Entonces, tenemos que nosotros, obviamente, pedirle al Espíritu Claro. Santo. Es que mira, decía el pastor ahorita en la mañana, que cuando una persona se enoja es porque realmente no tiene a Cristo. Ajá. Cuando nosotros verdaderamente tenemos a Cristo, no quiere decir que no nos enojemos. Claro, porque somos... Airados, pero sí, no pequéis. pero no pequéis, O sea, exacto. que sí te puedes llegar a Ajá, enojar, sí, pero... pero o sea, inmediatamente reaccionas y dices, perdonas. no, Ajá. voy a perdonar a esta persona, Sí. yo no me voy a enojar, no voy a pecar porque esto no le agrada a Dios. Y te hace mal en tu cuerpo. Si te enfermas, Oh, sí. sí. Lo primero que dicen que aquí en el estómago, cuando tú te enojas, Sí. agárrate porque hasta una diarrea te va a dar.
Tremendo. No, de verdad, tremendo. Entonces es como el cuerpo reacciona. sí, No, de cierto. verdad sí es Sí, cierto. se enferma. El cuerpo reacciona al enojo. ¿Por qué el cuerpo reacciona? Porque Se sube la sí, presión. se te sube, o se te baja, se te sube el azúcar. Ajá, o de sea, todo. de todo. Entonces es mejor no enojarnos. No sí. pecar, ¿verdad? Ahora, si tú no te puedes controlar, decía el pastor, Sí. que hay personas que dicen, pues así soy yo, pues es normal, yo me enojo, soy bien enojón. No, eso no es normal. Ándale. Eso no es normal. No es normal que las personas se enojen así, que sean tan enojonas. Y si no te tan puedes gruñonas. controlar, respiras Respiras y trata oras. de orar, no Oras. decir nada, que se te pase el enojo Exacto. y después arreglar el problema, ¿verdad? Porque miren, Sí. Pero ¿saben no una decir cosa? palabras ¿Saben una que cosa, ofenden. chicas? ¿Quiénes son las que no se benefician enojándose, pecando, simplemente Pues pecando? nosotros. Pues somos nosotras. Entonces, vamos... Porque eso te afecta a ti, pero Exacto. también a tu familia. También Afecta a tu tu físico, familia. A tu afecta a tu físico. espíritu, Te ves afecta fea. tu relación Sí, con sí, Jesús. O ¿Te sea, ves fea? te ves Sí, fea. te ves fea. Sí, sí. No, hay que es siempre verdad. estar bellas, Vean, chicas. en serio, cuando las personas se enojan, se oye, les- te da macedad a tu Hasta cara. sí. No, cuidado salen con arrugas. eso. Sí, yo le decía a una persona porque le miro así Sí, como las las arruguitas rayitas. aquí. Le digo, ya no frunzas tanto Ya no eso porque frunzas se te va a Ya no te enojes tanto. Ya no te enojes tanto. Sí, sí, sí. Es que Entonces, sí, se refleja el enojo. Sí. ¿Verdad que sí? sí, cómo no. Entonces, dice, cuando tú miras eso normal, cuidado. ¿Por qué? Porque no estás escuchando a Jesús. Es necesario que empieces a escuchar a Dios, que empieces a escuchar a Jesucristo y sobre todo que tú sepas que el Sí. Espíritu Santo es el que te va a revelar en qué es lo que estás mal. ¿Y cómo vamos a Exactamente. saber eso? Leyendo la Sí. palabra. Leyendo la Y por palabra. eso es que claro. uno dice, vea, Dios dice, hijo, Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón. Ajá. Dame, hijo mío, tu corazón. Entonces, pues bueno, chicas, tenemos Ya. que entregarle el corazón a Dios, de verdad. Ya se nos acabó el Se tiempo. nos acabó el tiempo. Sí. Queremos 2 horas Ay, más. ya sé. Y eso que pensábamos que, ay, Dios, Sí. pero ya se nos acabó el Ya se tiempo. nos acabó el Pero tiempo. la verdad, me gustaría que cada quien digamos la palabra rema. ¿Y cuál sería tu palabra rema? Bueno, mi palabra rema tiene que ver con el versículo que dice en Juan 6:37. Dice, Ajá. Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón y anda en tus pasos por mis caminos. Amén. Nosotros escuchamos escuchamos la voz de Dios mediante su palabra y Él cumple la promesa que mi casa y yo serviremos al Señor. Exacto. No solamente la promesa es para mí, sino para mí, mis generaciones y todos los que vienen después de mí. Y eso para mí es algo grandioso, su palabra. Bueno, mi palabra rema es exactamente eso. O sea, es como tenemos que alinearnos a la palabra de Dios. Tenemos que seguir su instrucción para tener buenos resultados. Entonces, esa es mi palabra rema de verdad. Y también que el enojo no nos afecte, que no permitamos el enojo, que no permitamos el pecado de hablar en contra de los demás, sino que tenemos que nosotros bendecir en lugar de hacer eso, porque eso nos daña a nosotros y a nuestra familia. Amén. Bueno, pues mi palabra rema definitivamente es atender el consejo de Dios. Definitivamente tenemos que ser obedientes a las instrucciones que Dios nos dejó. Exacto. Las instrucciones en dónde están en la Biblia. Todo lo que Jesús nos pide que hagamos en la Biblia, esas son las instrucciones, son sus mandamientos. Y si nosotros nos acatamos a las instrucciones de Dios, si nosotros somos obedientes, yo sé que muchas veces no nos gusta lo que Dios nos pide, muchas veces no nos gusta lo que nos ordena, pero aquí no se trata de que nos guste o no nos guste, sino que aquí se trata de que Él quiere lo mejor para nosotros. Y lo mejor para nosotros es precisamente eso, caminar en el temor de Jehová, caminar bajo los principios de Dios y sobre Amén. todo hacerlos, Amén. cumplirlos. Amén. Amén. Así es que vamos a entrar en obediencia, vamos a ser obedientes a la palabra de Dios, vamos a ser obedientes a las autoridades que Dios ha puesto delante de nosotros y vamos a ser discípulos, porque discípulos hacen discípulos. Así es que, Amén. bueno, pues esa es mi palabra rema de hoy. Amén, amén. Si quieres orar. Bueno, ¿y qué les parece
si oramos para terminar, pero a mí me encantaría hacer la oración de salvación. Y si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, si tú aún no has hecho esta oración, hoy yo te invito. Hoy tienes la gran oportunidad de aceptar a Cristo en tu corazón y decir sí, así como hace 27 años yo dije también que sí. Así es que te invito, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor Jesús, hoy en esta tarde te doy gracias por haber dado tu vida por mí. Gracias, Jesús, porque tú me amaste primero antes de que yo te amara a ti. Pero sobre todo, gracias porque tú muriste para que yo tuviera la salvación y la vida eterna y el perdón de mis pecados. Hoy te pido que me perdones. Perdona mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa, esa sangre que fue derramada en la cruz. Hoy te pido que tú me laves con ella. Te pido que entres a mi vida, que entres a mi corazón. Y te pido, Padre, que seas tú mi único Salvador y que escribas en el libro de la vida mi nombre a partir de hoy. Gracias te doy, Jesús. Te recibo hoy en esta tarde en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. 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 No se les olvide suscribirse, dar like Sí, denle y like. compartir, por favor. Sí, Dios los compartan. bendiga. Hasta Hasta luego. luego. Hasta la bendiga. próxima. Hasta la próxima. Bendiciones. Bye. Feliz.